Hermanos, nosotros estamos viendo Cristo en el Antiguo Testamento, cómo identificar a Cristo, cómo podemos conectar el Antiguo Testamento con Jesucristo y su obra. En la primera lección ustedes recordarán que vimos algunas diferencias algunas definiciones de términos y también vimos cómo en sentido general el Nuevo Testamento establece que el tema central del Antiguo Testamento es Jesucristo. En la lección pasada nosotros estuvimos viendo ejemplos de la hermenéutica cristológica en los autores del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de hermenéutica cristológica, hermanos, para que no nos confundamos, nos referimos a la forma en que los autores, del Nuevo Testamento explican los pasajes del Antiguo aplicándolo a la persona de Cristo. Eso es lo que nos referimos con hermenéutica cristológica. Se interpretan los pasajes a la luz de la persona de Cristo. Si puedes pasar la pantalla, Felipe, para recordar un poquito lo que vimos la vez pasada. Hicimos una definición de términos, donde hablamos de la profecía mesiánica directa, que son profecías directas del Antiguo Testamento, que son profecías que hablan de Cristo de una manera más clara, las tipologías o la profecía tipológica, que son eventos, instituciones y personas del Antiguo Testamento que adquieren un significado intensificado, sobre todo en el contexto del Nuevo Pacto y la obra de Jesucristo, y la persona y la obra de Cristo. Y finalmente vimos lo que se conoce también lo que se ha utilizado a través de la historia de la Iglesia, lo que es la alegoría cristológica. Y en ese sentido hemos dicho que aunque es cierto que en la Biblia hay lugar para las alegorías, sin embargo muchas veces se ha abusado de este tema. De hecho, parte de las razones por las cuales a veces hay personas que tienen sus prejuicios con estos tipos de clases que estamos desarrollando de cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento es porque piensan que para hacer eso hay que alegorizar. En la alegoría se ven los relatos como si fuera mera ficción o se ven como si el significado entienden que lo importante es el significado oculto de Cristo, y cuando se ve el relato en sí mismo normalmente es como muy ajeno al contexto, y por eso dábamos una nota de precaución con respecto al tema de la alegoría cristológica. Nosotros vimos algunos ejemplos de cómo el Nuevo Testamento aplica algunos pasajes del Antiguo. Ahí está la cita de Oseas 11.1 en Mateo 2.15. También vimos en segundo lugar la cita del Salmo 16 del 8 al 11 en Hechos 2, 25 al 32. También vimos la cita del Salmo 41.9 en Juan 13, 18, que es el texto de cuando Cristo identifica a Judas Iscariote, citando un texto de cuando David fue traicionado por su amigo Aitofel. También vimos, en cuarto lugar, la alusión de Isaías 22 en Apocalipsis 3.7, donde habla del el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, que es una referencia, citando el texto de Isaías 22 de Eliaquín, que era el siervo del rey Ezequías. Y también vimos en quinto lugar la alusión de Moisés en Hebreos capítulo 11, 24 al 26, cómo Moisés rehusó llamarse, como dice el texto, hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Veíamos cómo el pueblo de Dios es un paralelo a lo que dice la segunda parte del texto, cuando dice que consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea que ser maltratado con el pueblo de Dios era lo mismo que sufrir el oprobio de Cristo. ¿Por qué? Porque Israel, que es el pueblo de Dios, es un tipo que apunta a Jesucristo. De modo que eso fue lo que vimos la vez pasada. Hay una lección que se nos quedó la vez pasada que yo quiero que la veamos, hermano, de una forma un poquito más detallada en esta ocasión, para luego entonces pasar a la lección número 4. Yo quiero que, hermanos, con estas clases, que comencemos nosotros mismos a hacer el ejercicio. No hay que esperar que todas las clases terminen para que usted mismo vaya ya aprendiendo a leer el Antiguo Testamento y hacer combinaciones. Para eso, hermano, usted tiene que tener una mente de estudiante. O sea, este tipo de cosas usted no lo va a aprender leyendo 3 minutos la Biblia en la mañana y para salir corriendo a su trabajo. Usted tiene que sacar tiempo, planificarlo, ser intencional con las escrituras para en ese sentido poder crecer en el entendimiento de estas cosas. Podemos mencionar aquí brevemente algunas formas de identificar a Cristo en el Antiguo Testamento que ya la hemos visto, pero yo quiero como
tenerla así como más ordenada y más esquematizada. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar que, en primer lugar, una forma de ver a Cristo es cuando nos encontramos con profecías mesiánicas directas. Ya vimos la definición de este término al inicio, la clase pasada, y lo retomamos al inicio de la clase ahora. Y es cuando vamos a un texto del Antiguo Testamento, hermanos, que evidentemente está hablando de manera principal de algo que iba a suceder cuando viniera Jesucristo. Y el texto que puse como ejemplo, Isaías 53. No lo voy a leer porque precisamente fue el texto que usé esta mañana, luego de que dimos la meditación de la cena, como preparación ya para participación de la cena misma. Y, hermanos, ustedes ven ese pasaje de Isaías, y obviamente que eso es una profecía mesiánica. También eso es también como cuando Miqueas profetiza que el rey nacería en la ciudad de Belén, y profecías como eso, o la Virgen concebirá, como dice en Isaías. Son profecías que apuntan obviamente a la persona de Cristo. O sea, que cuando vamos y estamos leyendo el Antiguo Testamento, podemos hacer la conexión de Cristo y su obra al leer estos pasajes, porque son profecías mesiánicas directas. Pero también tenemos, porque también mencionamos, las tipologías. Y ya vimos la clase pasada y también los slides al inicio de esta clase ahora, algunos usos, como fue el caso de Oseas. O sea, en el caso de las tipologías, recuerden que consisten en hechos que se narran en el Antiguo Testamento. O sea, no necesariamente es algo como que se está profetizando hacia el futuro. Es un hecho que se narra, o es una persona de la que se habla, o es un evento del que se escribe. Pero cuando usted lo lee, usted se da cuenta que esos eventos, esa persona, esa institución tiene conexiones, apunta hacia algo más intensificado. Muchas veces esa intensificación se ve a todo lo largo del Antiguo Testamento, porque vuelve y se menciona tal vez en otro contexto, pero con más riqueza, más cosas añadidas, hasta que llega a la persona de Cristo. O sea, que eso es, si quisiéramos decirlo, ¿verdad? Un término tal vez que se entiendan. Eso es como cuando se habla de medio de transporte, ¿verdad? Que en el pasado, ¿verdad? Se usaban animales, después se usaban carritos, después se usaban diferentes instrumentos, hasta que finalmente llega el carro, por decirlo de esta manera. O sea, así vemos nosotros ciertos eventos, personajes, instituciones que se van intensificando, pero que hayan su clima en la persona de Cristo. Y esto es importante, hermanos, que aprendamos el tema de las tipologías, y vamos a seguir hablando en ese sentido al respecto, porque esa es clave. También es clave el tercero, que cuando decimos a través del contexto completo del pasaje que estamos estudiando, podemos hacer una conexión con la persona de Cristo. A través del contexto completo del pasaje, cuando leemos, por ejemplo, Habacuc, capítulo 2, versículo 4, si nosotros fuéramos a ese texto de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y nos limitáramos simplemente al contexto inmediato, hermanos, sería muy difícil nosotros poder apreciar la persona de Cristo, porque el profeta Habacuc está hablando de un contexto particular de cuando hay una controversia entre él y Dios, por el hecho de que Dios iba a juzgar a Judá a través de los caldeos, y él no entendía esas cosas. Entonces Habacuc está como en ese proceso de lucha, y es en ese proceso que Dios le dice a Habacuc, Habacuc 2:4, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, si vemos el pasaje aislado, vamos a ver, bueno, Habacuc tenía que por la fe confiar en lo que Dios iba a hacer, aunque no entendiera su proceder. Sin embargo, hermanos, cuando vemos ese texto a la luz del libro de Habacuc completo, y vemos cómo en el mismo libro de Habacuc se habla de cómo Dios iba a salvar a través de su ungido, y cuando vamos a través de todo el contexto de la Biblia, incluyendo cómo el Nuevo Testamento usa ese pasaje, cómo Pablo lo toma en Romano, entonces nos damos cuenta que el pasaje entonces tiene un significado más enriquecido, ya que Pablo lo aplica en Romanos capítulo 1 para hablar de la justificación por la fe. Entonces,
es importante también, cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento, cuando ve ciertas declaraciones, de decir, esta declaración que está aquí, cómo se usa de manera similar en otras partes del Antiguo Testamento y cómo finalmente se utiliza cuando uno va al Nuevo Testamento. O sea, que no es que el pasaje signifique algo distinto a lo que Habacuc pensó, a lo que Dios le estaba diciendo a Habacuc. Pero hermano, de nuevo, el autor final de las Escrituras es Dios. Y en ese sentido, los autores de la Biblia escribieron cosas, pero que ellos mismos no entendían todas las implicaciones ni todo el alcance que tenían sus palabras. Para nosotros es más fácil verlo ahora que tenemos ya toda la escritura. Pero hermanos, por eso que es importante cuando leamos la escritura del Antiguo Testamento, leerla con ojos cristianos. O sea, bajo la luz que tenemos del nuevo pacto que estamos viviendo, es decir, después de la muerte y resurrección de Jesucristo. También hay otro aspecto, otra forma, perdón, de ver, identificar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y fue algo, hermanos, que también yo sé que he mencionado en algún otro momento. Y este es muy importante, hermanos, y para mí fue de mucho gozo cuando yo como que aprendí a hacer esa identificación de esa manera. Y es cuando a través de aspectos de la humanidad caída descritas en un pasaje, vemos cómo el mismo haya su plena realización en Cristo. A través de aspectos de la humanidad caída descritas en un pasaje y cómo el mismo haya su plena realización en Cristo. Yo creo que yo había visto este ejemplo en algún momento, pero permítanme que lo vuelva a utilizar ahora porque se aplica perfectamente. Si usted, por ejemplo, lee el Salmo capítulo 8, sí. Perdón. Salmo capítulo 8. Dice el Salmo capítulo 8. Oh Jehová, Señor nuestro. Ustedes conocen ese pasaje que habla de la creación de Dios y de la dignidad del hombre. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo al vengativo. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luz y las estrellas que tú formaste, digo yo, oigan la que dice el salmista. O sea, el salmista está, hermanos, sorprendido con la creación. Y él dice, wow, cuando yo veo toda esta creación, yo digo, versículo 4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesan los sendos de los mares. Oh Señor, Entonces, Señor. puedo la mesita y yo saco mi micrófono que está ahí. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hermanos, recuerden que los micrófonos, tengan cuidado con los comentarios que hacen, porque los micrófonos se escuchan. Y se está grabando. Entonces, hermanos, importante aquí. Cuando usted lee el Salmo capítulo 8, ¿en qué usted piensa, hermano? Bueno, en la gloria de Dios a través de la creación y en la dignidad del hombre. Entonces cualquiera dirá, bueno, entonces, eso está claro en el pasaje. ¿Cómo yo voy a conectar ese pasaje con Jesucristo? Si ese pasaje en ninguna parte habla de la persona de Cristo. Sin embargo, hermanos, qué interesante que cuando usted va a Hebreos capítulo 2, versículo 5, el autor a los hebreos cita este pasaje del Salmo 8 y lo cita ¿para qué? Para hablar de la persona de Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Dice así. Vamos a leer desde el versículo, Hebreos capítulo 2, versículo 5, perdón. Dice así el autor de los Hebreos. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, y aquí el autor de los Hebreos cita el Salmo 8 y dice que es el hombre para que tú te acuerdes de él o el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. Y oigan, oigan qué maravilloso esto, hermano. Dice ahí, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto.
es decir, al hombre. Sin embargo, dice el autor, el salmista, el autor de los Hebreos, con respecto a la declaración que hace el salmista, él dice, tú todo lo sujetaste a los pies del hombre. Sin embargo, si tú tomas esa declaración de una manera absoluta, realmente todas las cosas del universo están sujetas al hombre. No, no todo está sujeto al hombre. Por eso dice el autor de los Hebreos, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, es decir, al hombre. Pero vemos a aquel, es decir, a Cristo, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está haciendo aquí el autor de los Hebreos? El autor de los Hebreos está diciendo, cuando tú te lees este salmo, ahí está la declaración del hombre, de cómo Dios puso al hombre en lugar de preeminencia, pero realmente este salmo no puede cumplirse a la plenitud en el hombre, porque por causa de su limitación humana, y es una humanidad que inclusive es caída, no todo está sujeto bajo sus pies, como dice ese salmo, pero hay uno que sí, que fue hecho hombre y que todas las cosas sí están sujetos a él. Y esa persona es Jesucristo. De modo, hermano, que cuando usted lee el Salmo capítulo 8, usted puede decir, wow, Dios ha puesto al hombre en un lugar de preeminencia, pero al final, lo que está supuesto a hacer el hombre, Cristo lo cumple a la perfección a causa de ser el Hijo de Dios. De manera que cuando vamos al Salmo capítulo 8, hermanos, y lo leemos con el entendimiento que nos da el autor a los Hebreos, entonces nosotros podemos decir que el Salmo capítulo 8 habla ¿de quién? De Jesucristo. Habla de Jesucristo. Eso no quiere decir, hermanos, que no esté hablando de la creación, no esté hablando del hombre como el clima de su creación, pero también habla de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos en el Antiguo Testamento descripciones en ciertos pasajes acerca de la humanidad caída, pero cómo esas descripciones hallan su plena realización en la persona de Cristo. De modo que, hermano, yo espero que cuando usted lea el Salmo 8 la próxima vez, usted pueda leerlo ahora con ese entendimiento que nosotros estamos mencionando ahora. Hermanos, así podemos verlo con muchos otros pasajes. Por ejemplo, el mismo, si nos quedamos en el mismo libro de los Salmos, por ejemplo, está el Salmo capítulo 15. En el Salmo capítulo 15, David menciona características del ciudadano de Sión. ¿Y qué dice David? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Dice el que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que honrando perjuicios propios no por eso cambia, el que no acepta, el que no da su dinero a interés, ni acepta soborno contra el inocente. Hermanos, aquí vemos la característica de un ciudadano, de un hombre piadoso. Ahora, hermanos, uno lee esa descripción y uno dice, wow, así es que uno está llamado a ser. Pero al mismo tiempo, cuando uno lee esa descripción, uno tiene que pensar en la persona de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo en su humanidad perfecta cumplió con cada una de esas características como ningún otro ha podido cumplir. Y por eso Cristo es mediador entre nosotros y Dios. Alguno dirá, pero pastor, ¿y usted no está...? Eso no sería como forzar el pasaje. No, hermano, no estamos forzando el pasaje. De paso, de hecho, cuando usted se va al texto paralelo del Salmo 15, que es el Salmo 24, de nuevo, ese Salmo 24 repite la misma idea del Salmo 15. ¿Y qué dice el Salmo capítulo 24, versículo 3, perdón? ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Pregunta el salmista. Y de nuevo repite lo que dice el Salmo 15, parecido. El de las manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Pero hermanos, miren lo que dice el versículo 7. Alcen o puertas sus cabezas. Álcense puerta eterna para que entre el Rey de Gloria. Es decir, el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el lugar santo? ¿Quién podrá entrar por esas puertas? Y da la característica de un hombre
piadoso, o sea, de un hombre que tiene características. ¿Y qué dice el mismo Salmo? Miren, así que debemos de ser nosotros, dice el Salmo, el versículo 6, Salmo 24, tal es la generación de los que te buscan, pero al final, el que realmente puede entrar por esas puertas, que cumple con cada una de esas características de una manera perfecta, ¿quién es? Dice el versículo 7, el Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Y por eso dice, para que abran la puerta para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen las puertas sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Hermano, Jesucristo es el Rey de Gloria. De modo que cuando usted lee el Salmo 15 y usted ve esas características, que usted tiene, ¿en qué usted debe pensar, hermanos? En Jesucristo, quien es que cumpla a la perfección cada una de esas cualidades. Y como Cristo la cumplió en su perfección, hermanos, Él es nuestro mediador, es nuestro salvador. Y nos ha salvado, ¿para qué? Para entonces nosotros esforzarnos por tratar de moldear nuestras vidas bajo las características de lo que dice este Salmo. Entonces, ¿cuál es mi punto con esta idea, hermano? Hermano, no es que usted deje de aplicar la Biblia directamente para usted cuando usted está leyendo el Antiguo Testamento, algún pasaje aquí y allá, pero que usted aprenda a hacerlo en conexión con la persona de Cristo. Porque cuando lo hace en conexión con la persona de Cristo, entonces, hermano, usted está haciéndole justicia a la revelación completa de Dios. Usted está dándole una dimensión a la persona de Cristo. Porque, hermanos, al final, nuestra vida, nuestro vivir es Cristo. Y es a través de Cristo que podemos cumplir con todas aquellas cosas que la palabra de Dios nos demanda. O sea que hemos dicho, hermano, que según el cuadro, que nosotros debemos aprender a ver aspectos de la humanidad caída que se describe en el pasaje y cómo el mismo hallan su plena realización en Cristo. Y finalmente, hermanos, tenemos las cristofanías o teofanías, que son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, hermano, también. Y eso son formas también de uno ver e identificar la persona de Cristo. Hay otro salmo, hermano, que yo quiero también mencionar, que es interesante en este contexto, de cómo uno ve las expresiones del salmista y cómo declaraciones del salmista aún para con él mismo, pero que hayan su cumplimiento al final en la persona de Cristo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el Salmo capítulo 70. Perdón, hermanos, el Salmo capítulo 'Se me fue el Salmo, hermano, denme un segundito. El que habita al abrigo de Dios, dice el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo tan conocido y ahora se me fue el... ok, es que el Salmo no, el Salmo... ...91. Gracias, hermano, que me lo escribió ahí. Salmo 91. Hermano, este es un salmo que es uno de los salmos más consoladores de toda la Biblia, ¿verdad que sí? El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios y en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya su refugio. Versículo 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni las pestilencias que andan en tinieblas, ni la destrucción que ha estrago en medio de ti. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Hermano, este es un salmo, ¿verdad? Hermoso, y hemos oído mensajes de este salmo. Pero hermanos, ¿ustedes quieren que les diga algo? ¿Ustedes saben de quién habla este salmo? Este salmo de quien habla es de la persona de Jesucristo. Este salmo, repito, de quien habla es de una manera fundamental de la persona de Cristo. Hermanos, cuando Cristo en su ministerio terrenal fue tentado por Satanás, que lo llevó al desierto, recuerden que Cristo estaba en el desierto, dice que él lo llevó a un monte alto. ¿Cuál fue uno de los pasajes que usó Satanás para tentar a Cristo? El Salmo capítulo 91. Dice que lo subió a lo alto y le dijo, tírate,
porque escrito está. Y citó el Salmo 91, versículo 11. Pues él dará sus órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hermanos, recuerden lo siguiente, Satanás tiene una buena teología. El problema de Satanás es que la aplica de una manera equivocada muchas veces, ¿verdad? Para nuestra propia perdición. Y Satanás tomó este versículo y le dijo a Cristo, como tú eres el Hijo de Dios, tú eres de aquel de quien se habla en este salmo, bueno, pues entonces aprovecha y tírate. Porque dice, ¿qué dice el texto? Sus ángeles vendrán y te guardará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? No, Satanás, ese texto no es de mí que habla. Esa fue la respuesta de Cristo. No. Cristo lo que le hizo ver que él estaba mal utilizando el pasaje en la aplicación. Él decía, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El hecho de que ese salmo hable de mí y diga eso, no quiere decir que yo voluntariamente me voy a tirar. Entonces, Cristo corrige a Satanás. Pero hermanos, es un salmo cristológico. De hecho, dice el versículo 13, sobre el león y la cobra pisarás al cachorro de león. ¿Y a qué? Y a la serpiente. Hermanos, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis capítulo 3? Que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a hacer, que iba a aplastar la cabeza de qué? De la serpiente. Y aquí dice el Salmo 91, versículo 13, que esa que confía en el Altísimo como ningún otro puede confiar, iba a pisotear la cabeza, iba a pisotear a la serpiente. A la cobra pisarás, a la serpiente. Hermano, esto es una conexión ¿con qué? Con lo que dice el Génesis capítulo 3 y que se cumple en la persona de Cristo. De modo, hermano, que ese que habita al abrigo del Altísimo, que mora a la sombra del Omnipotente, que tiene al Señor como su refugio, que no tiene, que tiene esa confianza en el Señor. ¿Quién es? Jesucristo es esa persona, hermanos. De modo que cuando usted lee el Salmo 91, usted, ¿de quién tiene que pensar? En Jesucristo. ¿Significa eso que ese pasaje entonces no tiene que ver conmigo? No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Ese pasaje tiene que ver contigo. Tú tienes que tomar ese pasaje y aplicarlo a tu vida, aplicarlo a tus circunstancias, pero aplicarlos a través de quién? A través de la persona de Cristo. Es a través de Cristo que tú tienes que tomar el Antiguo Testamento y aplicarlo a tu vida. Muy bien dice Luis Felipe, por ahí hay algunos agarrando serpiente en iglesia pensando que ese texto habla de ellos. O sea que ya usted sabe que no, que es de Cristo que está hablando y podemos aplicarla a nuestras vidas, hermanos, a través de Cristo y a través de Cristo, entonces poner nuestra confianza en el Señor. O sea que, hermanos, cuando nosotros comenzamos a entender estas cosas, hermanos, el Antiguo Testamento toma una dimensión hermosa, hermanos, como tal vez no la habíamos visto antes. Bien, hermanos, esa es la lección número 3. Vamos a pasar a la lección número 4. Yo quisiera, por favor, Felipe, si me permite, a ver si hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, como vamos a pasar a una lección distinta. Hermano, si alguien quisiera tener alguna pregunta ahora, podemos dar unos minutos y si no, entonces seguimos con el tema número 4, la lección 4. Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, pues entonces vamos, hermanos, a la lección número 4, al tema número 4. Y el tema número 4 es la historia de la redención en los libros del Antiguo Testamento, hermanos. Hermanos, recuerden qué es lo que estamos haciendo en esta clase, aprendiendo, enseñándoles a ustedes cómo ir al Antiguo Testamento y desde el Antiguo Testamento conectarlo con la persona de Cristo de una manera, hermanos, que sea legítima en el texto y de una manera que enriquezca nuestras vidas. Y hemos dicho, ya hemos mencionado varias formas de poder hacer esa conexión. Ahora, hermanos, para mí esta lección 4 que vamos a comenzar ahora y que vamos a seguir la clase que viene, este tema de la historia de la redención en los libros del Antiguo Testamento es muy importante. En la primera lección nosotros citamos a Jason DeRouchie, que ustedes pueden ver ahí en pantalla, la siguiente definición con respecto a la historia de la redención. Dice él, es el desarrollo progresivo de la narrativa del plan del reino de Dios
a través de varios pactos, eventos, personas e instituciones que hallan su clímax en la persona y obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué yo quiero hacer, hermano, a partir de esta clase y la clase que viene? Hermanos, que podamos ver esa historia siguiendo los libros del Antiguo Testamento, siguiendo el orden de los libros del Antiguo Testamento. Te dirá, pastor, y vamos a ver todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento. No, hermano, no lo vamos a ver todos y cada uno. Ustedes van a ver que en algunos momentos vamos a ver, más bien a tomar algunas secciones o algún grupo de libros. Sin embargo, el libro de Génesis es importantísimo para este tema. Por lo tanto, en el libro de Génesis sí vamos a verlo con algo más de detalle. O sea, que nosotros vamos a seguir el orden tal y como está, como decía en los libros de la Biblia. Esto es importante, hermano, que ustedes al ponerse esta clase, como ya hemos dicho, les recomiendo que tenga papel y lápiz o tome nota de alguna manera para que así si tiene alguna pregunta al respecto pueda, o algo que no se entienda, pueda en ese sentido tomarla y hacerla llegar. Ese mismo autor de Rothschild dice lo siguiente: la historia de la Redentora, en el siguiente slide. El siguiente slide, Felipe, sí, okay. Dice que esta historia de la redención se resume en 4 etapas fundamentales, que son desde la creación a la caída, desde la caída a la redención y de la redención a la consumación. Es decir, creación, caída, redención y consumación. Esas son las 4 etapas en las que se marca toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, nosotros vemos en Génesis tanto la creación como la caída, y vemos cómo vemos la redención a partir y la glorificación en el Nuevo Testamento. Sin embargo, también está predicho en el Antiguo Testamento. Yo quiero, hermano, entonces que comencemos la historia de la redención del Antiguo Testamento, iniciando con el libro de Génesis, y dentro del libro de Génesis ver ver de manera comenzar, perdón, con el personaje de Adán. Hermano, ustedes lo tienen en pantalla ahí. Para los fines de la historia de la redención, en Génesis 1, 26, 27 se presenta a Adán y Eva como la primera pareja creada por Dios a su imagen, con la responsabilidad de ¿qué? De ser corregentes de la creación. Hermanos, recuerden que Dios creó a Adán y Eva y los puso en un huerto idílico, ¿verdad? Donde todo era sublime, precioso, y ellos iban a ser corregentes de la creación. Ellos debían de ser gobernantes de esa creación bajo la autoridad de Dios. Al poco tiempo de recibir las instrucciones, sin embargo, nosotros vemos cómo ellos caen de una manera miserable, cumpliéndose entonces la advertencia de que dicha desobediencia traería la muerte espiritual sobre ellos y eventualmente la muerte física. Eso lo vemos en Génesis, en Génesis 2, 17, 17 se habla de la advertencia, y luego en Génesis 3 tenemos la caída. ¿Y qué pasa, hermano? Que en vista de que Adán actuaba como cabeza y representante de la raza humana, dicha caída se extendería a todos sus descendientes por igual. Hermanos, aquí vemos este pasaje de Romanos 5, 12 y 17 al 19, 1 Corintios 15, 21 al 22. ¿Qué hace Pablo en estos 2 pasajes? Que conecta a Adán con Jesucristo. Entonces, hermanos, ya desde que uno lea estos textos en Génesis, ya uno tiene que conectarlo con Cristo, porque vemos que el mismo Pablo lo hace. O sea, Adán, ¿quién fue Adán? El representante de la raza humana. ¿Quién es Cristo? El representante de la raza humana redimida. En Adán todos mueren, como dice 1 Corintios 15. En Cristo todos son vivificados. Por eso es que vemos esa comparación, y Cristo es llamado y considerado como el segundo Adán. En el mismo momento que se pronuncian las maldiciones de Dios como resultado del pecado de Adán y Eva, también se menciona una promesa sorprendente que ya vimos hace un rato, y eso está en el siguiente slide. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Dice un autor: el discurso de Dios a la serpiente contiene tanto un juicio de que iba a aplastar la cabeza como una promesa. Ella está bajo juicio. La promesa es que algún miembro no especificado de la raza humana algún día arremeterá contra la simiente de esta serpiente. Y hermano, es importante, las revelaciones posteriores declaran que ese
Es Jesús quien reina hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces, es importante, hermanos, cuando uno considera el libro de Génesis y ve esta promesa y esta advertencia que se da en Génesis, como toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento, lo que hace es el desarrollar el cumplimiento de esa promesa. En el siguiente slide podemos ver cómo, aunque hay personas y grupos que pueden ser identificados con esa simiente, en ninguno de los casos del Antiguo Testamento se cumple de forma definitiva. Y mientras se avanza esta historia, también se hace evidente que en la simiente de la serpiente, acuérdense, poner meta entre ti y la mujer, entre su simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En la simiente de la serpiente, hermanos, están incluidos todos aquellos que se oponen a la simiente de la mujer, es decir, todos aquellos que se oponen a los planes de Cristo mismo. Y eso es la tensión, hermano, que se desarrolla a partir de Génesis 3. La simiente de la mujer, que es de donde vendría el Mesías, y la simiente de la serpiente, que son todos aquellos que se oponen al Mesías y a todos los que estén conectados con el Mesías. Y eso es lo que vemos. Por ejemplo, en Génesis 5 se habla de la simiente de Adán, que comienza con ¿quién? Comienza con Set, que fue el sustituto de Abel, porque Abel había sido asesinado por Caín. Y vemos cómo llega hasta Noé en los versículos 28 al 32. Aunque de modo que el Génesis presenta la simiente de Adán y Eva hasta llegar a la persona de Noé, pero ninguno era el cumplimiento definitivo de esa promesa. Luego pasamos entonces a Noé, el siguiente slide. En el caso de Noé, se habla en Génesis 6, en el contexto de Noé, de la maldad en la tierra como algo extremo y cómo Dios muestra dolor por haber creado al hombre. ¿Y qué hace Dios? Decide destruir la tierra a través del diluvio. Pero Noé, como dice en la pantalla, es presentado como un hombre que halló gracia ante Dios y con un comportamiento que contrastaba completamente con el de su generación. Entonces, hermanos, si conectamos, oigan esto, el pasaje de la promesa de Génesis 3:15, el Señor mandaría juicio de destrucción sobre toda esa humanidad que representaba la simiente de la serpiente. O sea, esa humanidad representaba la simiente de la serpiente, pero a la vez preservaría a Noé y a su familia, la simiente de la mujer. ¿Qué hizo el diluvio? Que destruyó a los impíos. Y para poder ser salvados de esta destrucción había que creer en el mensaje de Noé y entrar en el arca. Entonces, hermanos, nosotros vemos que en la historia de Noé hay un cumplimiento parcial de la promesa de Génesis 3:15. La simiente de la mujer, ¿quién es? Noé. Aplastó a la simiente de la serpiente, que eran los impíos. ¿A través de qué? Del juicio del diluvio. Como nadie creyó en Noé, salvo su familia, todos perecieron. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice en el siguiente slide, el comentarista Thomas S. Rainer, el juicio y la destrucción de toda la humanidad a través del diluvio demuestra que los hijos de la serpiente no ganarán finalmente. El reino de Dios se establece no solo por medio de la salvación, sino por medio del juicio. Y por eso, hermano, que cuando Cristo vuelva, no solamente es a traer salvación, a vindicarnos, a glorificarnos, sino a traernos juicio. Más interesante que en Noé y el diluvio, el mundo es destruido y se puede decir entonces que el mundo volvió de nuevo a ser recreado. O sea, los impíos son barridos y Noé sale del arca de nuevo con su familia y como la historia vuelve otra vez es como si volviera otra vez a Adán y Eva. Es como si volviera otra vez al origen. Sin embargo, como podemos ver en el siguiente slide, Noé solo podía cumplir parcialmente con la promesa de Génesis 3:15. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no se pudo, no podía cumplir completamente con la promesa de la simiente? Hermanos, porque nosotros vemos que cuando Noé baja, aunque es verdad que había una nueva tierra, ¿qué hizo Noé, hermano? Que se emborrachó y se desnudó. Noé no podía ser la simiente definitiva. La tierra misma seguía bajo la maldición del pecado y sus habitantes con corazones endurecidos, como lo demostraría el intento de construir la Torre de Babel, que provocó el juicio de Dios
de las lenguas en Génesis capítulo 11, versículo 1 y 9, juicio que hizo que se separaran, que tuvieran que separarse. De modo, hermanos, que nosotros vemos cómo en Noé hay un cumplimiento de la simiente, pero es un cumplimiento parcial, un cumplimiento, si se quiere, limitado. Y es así, hermanos, como entonces pasamos a los patriarcas. Los patriarcas, hermanos, son, cuando se habla en la Biblia de los patriarcas, se refiere a Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Hermanos, con Abraham, nosotros vemos en Génesis capítulo 12, se da en el contexto de que la tierra otra vez volvió a multiplicarse. Y Abraham, hermanos, es uno de los personajes más importantes, vean esto, uno de los personajes más importantes de la Biblia, cuando se piensa en la historia de la redención. Él es llamado por Dios a abandonar su tierra y su familia, siendo ya de 75 años. 75, hermanos, cuando Dios llamó a Abraham, que era un inconverso, Abraham tenía 75 años. Y Abraham posiblemente no se convirtió en ese momento. O sea que si usted piensa que Dios quiere hacer cosas con usted y usted siente que está un poquito mayor, piense en el ejemplo de Abraham en ese sentido. Abraham salió de su tierra sin saber claramente lo que Dios tenía para con él. Y como dice en el siguiente slide, a pesar de no tener hijos y a causa de la esterilidad de Sara, se le hace una promesa de que de su simiente vendrían diferentes naciones y reyes, incluyendo, hermanos, una gran nación que poseería la tierra de Canaán. Y además de que en dicha simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Además, Abraham resultó ser, como dicen otros, no solo un receptáculo, sino también un transmisor de esa bendición. Hay como un ruido, hermanos, para que, por favor, si sí, creo que ya se puso mute. Abraham, hermanos, decíamos entonces que vino a ser no solamente un receptáculo, sino también un transmisor de esa bendición. Entonces, ¿qué le promete Dios a Abraham? Que de su simiente serían benditas las familias de la tierra. Ahora, hermanos, cuando usted piensa en simiente, si usted mira el pasado, ¿en qué usted tiene que pensar? En que Dios le mencionó a la mujer, a Eva y a Adán, de que de su simiente alguien aplastaría la cabeza de la mujer. Entonces, esa simiente se conecta entonces con Noé y esa simiente ahora se conecta ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. Y como dice este autor, la bendición prometida a la simiente de Abraham es también la misma que Dios le dijo a la serpiente acerca de la descendencia de la mujer. Es decir, no sería pisada la cabeza de la serpiente por la descendencia colectiva de la mujer, sino por uno de la descendencia de ella. Entonces, hermanos, esa fue la promesa que se le dio a Abraham, y Abraham de alguna manera entendió las implicaciones redentoras de esta promesa, porque dice en Juan 8:56 que vuestro padre Abraham, dice Cristo, se regocijó esperando ver mi día, y dice que lo vio, ¿y qué pasó? Se alegró. O sea que ahí vemos, hermanos, cómo Abraham, al pensar en la promesa que Dios le hizo, lo conectó también con la persona de Cristo. Y ya en la serie de Gálatas, ¿verdad? Se predicó cómo Pablo después menciona y conecta cuando habla de que la promesa hecha a Abraham y a su simiente, esa simiente se cumple al final plenamente en la persona de Cristo. Pero luego tenemos el personaje de Isaac, si podemos llegar allá, el personaje de Isaac. Hermanos, cuando Dios le promete a Abraham de su simiente una bendición, pudiéramos decir que el cumplimiento inmediato de esa promesa vendría con el nacimiento de un hijo a través de un embarazo milagroso que tuvo Sara. Hermanos, piensen en las conexiones. Sara tuvo un embarazo milagroso para que se cumpliera lo de la simiente. Hermanos, Cristo vino a través de un embarazo milagroso, mucho más milagroso, porque era la simiente definitiva. Entonces, Isaac es un tipo de Jesucristo. Por eso es que la existencia de Ismael, ustedes recuerdan la historia, el otro hijo de Abraham, que le había tenido a través de Sara, representaba una amenaza al cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa era que era a través de Sara.
Sara representaba en ese sentido, se conecta con la mujer, con Eva. Y nosotros vemos tensiones que había en el hogar con el tema de Ismael, que le llevaba unos 13 años a Isaac, y problemas que se dan. Y en medio de esas tensiones, ¿qué ocurre? Ocurre la expulsión de Ismael, que Sara se lo pide a Abraham y Dios le dice, escucha la voz de tu mujer. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la promesa divina, en el contexto del cumplimiento de la promesa divina, debía de preservarse el hijo de la promesa. Génesis capítulo 21, versículos 9 al 12, vemos cuando Ismael es expulsado. Y hermanos, al final, ese evento que ocurre en Génesis 21 se conecta en Gálatas capítulo 4. ¿Por qué, hermanos? Porque eso que estaba sucediendo en la vida de Abraham y en la vida de Isaac, al final era un tipo, una representación de lo que ocurriría con Cristo y el nuevo pacto. Y por eso en Génesis 4, 21, 31 se dice cómo Agar representa la ley, representa Sinaí, pero Sara representa la Jerusalén de arriba, representa a los hijos de la promesa. De modo que interesante, hermano, como un evento histórico que uno lo leería y hasta le chocaría un poco, tiene unas connotaciones increíblemente ricas con respecto a Cristo y al nuevo pacto, como ya se predicará pronto ese pasaje en nuestra serie de Gálatas. De modo, hermano, que Isaac no representaba el cumplimiento definitivo de la promesa. Nosotros vemos algunas debilidades en Isaac, como se confirma en Génesis capítulo 26, versículos 6 al 11. Y vemos también que Isaac recibe la misma promesa que su padre Abraham acerca de que de su simiente serían benditas la familia de la tierra, heredaría la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. O sea, Isaac recibe la misma promesa que recibe su padre Abraham. Luego tenemos entonces, hermanos, finalmente a Jacob y a sus 12 hijos. Jacob y a sus 12 hijos. Isaac solo tuvo 2 hijos que fueron mellizos, que fueron Esaú y Jacob. Y vemos a través de la escritura cómo el Señor elige soberanamente a Jacob en vez de elegir a su hermano Esaú, a pesar de que Esaú era el primogénito. La historia muestra, como podemos ver en la pantalla, cómo a través de engaños Jacob despojó a Esaú de los derechos de primogenitura y de la bendición paterna, cumpliéndose así, mis hermanos, los planes soberanos de Dios, de que era en Jacob que iba a cumplir sus propósitos redentores. Claro, eso no quita la responsabilidad del pecado de Jacob, como es evidente en la historia bíblica y como también es evidente, también Pablo dice en Romanos capítulo 9, que la elección de Jacob no tuvo nada que ver con nada bueno o malo. Jacob entonces, hermanos, sería el descendiente de Abraham y Isaac que seguiría en la línea de la simiente prometida, por lo que la misma promesa que se le da a Abraham e Isaac también se le da a Jacob. Y es así que vemos, hermanos, como en Génesis, los últimos capítulos de Génesis, se desarrolla la historia de Jacob y de sus 12 hijos. Es evidente, como podemos ver en el siguiente slide, cómo Jacob no puede ser el cumplimiento definitivo de la promesa de la simiente por sus múltiples sombras que acompañaron su vida y que se resumen en la respuesta que le dio a Faraón cuando Faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y él le dijo, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida. O sea, Jacob, hermano, definitivamente estaba descalificado para hacer esa simiente definitiva de la promesa. Y es así como en el siguiente slide podemos ver cómo Dios, hermanos, eligió a José como uno de los hijos de Jacob para el eventual movimiento de Jacob y el resto de la familia hacia Egipto, y así fueran preservados del hambre que azotaba la tierra. De modo, hermanos, el siguiente slide, Felipe, que gracias a José, Jacob y su familia serían preservados, aspectos necesarios para el cumplimiento de la promesa del nacimiento del pueblo de Israel en sus diferentes tribus. Si se hubieran muerto de hambre donde estaba, entonces no se hubiera cumplido, no hubiese habido un cumplimiento de la promesa. Y hermanos, es en ese sentido que en Hebreos 11:13 se habla de cómo Abraham, Isaac y Jacob, ellos no recibieron la promesa de la simiente, sino que la creyeron por fe. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndola visto y aceptado con gusto de lejos, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esa promesa, hermanos, de la llegada de un futuro gobernante, podemos verlo en el siguiente slide, llegaría
como cumplimiento, perdón, pleno de la simiente de Abraham, se mantendría pendiente de cumplir a través de la simiente de uno de los hijos de Israel. De uno de los hijos de Israel. Y hermanos, sorprendentemente, esta promesa no iba a venir a través de José, que es el personaje más destacado de esos últimos capítulos, sino a través de Judá. Y por eso es que vemos, hermanos, la importancia de Génesis capítulo 38. Cuando uno lee Génesis 37, que se habla de cómo vendieron a José y cómo José estuvo en Egipto, cómo lo metieron preso, etcétera, etcétera. Pero de repente hay un paréntesis y se habla de la historia de Judá. Entonces nosotros vemos, hermanos, la importancia que tiene esa historia, porque esa historia habla de la descendencia de Judá y luego se conecta más adelante con el libro de Ruth, que lo vamos a ver eso más adelante. Hermanos, la promesa de la simiente iba a venir a través de Judá. Pero, pastor, ¿José no era mejor que Judá? Sí, José era muchísimo mejor que Judá. Pero, hermano, esto es por gracia y no por obras. Y la promesa del Cristo que iba a venir a través de la descendencia de Judá. Sin embargo, hermanos, a pesar de esto, podemos decir que el Mesías vendría, a pesar de que el Mesías vendría a través de la simiente de Judá, en muchos aspectos del relato de José, podemos identificar a la figura de Cristo. O sea, José funciona como un tipo de Cristo cuando vemos la forma en que fue tratado por sus hermanos. Piensen en Cristo por sus hermanos. La fidelidad de José, piensen en la fidelidad de Cristo. Cómo a través de su mediación fue preservada la familia de Jacob. A través de la mediación de Cristo nosotros hemos sido salvos, de donde vendría entonces este pueblo de Israel y el Mesías prometido en el futuro más distante. Bien, hermanos, yo sé que en esta clase he dado mucha información a vuelo de pájaro. He querido ser un poco detallista con el libro de Génesis. Ya en las próximas clases vamos a ver los demás libros ya de una manera más general. Pero es importante, hermanos, que nos hayamos detenido, nos hayamos tomado este tiempo para que ustedes vean la importancia del tema de la simiente, que viene desde Génesis capítulo 3 y se desarrolla a lo largo del libro de Génesis, y que después vemos un cumplimiento plural, un cumplimiento corporal en la nación de Israel cuando comenzamos el libro de Éxodo, pero vemos de nuevo cómo se conecta de nuevo de una manera individual cuando llegamos, se habla de la vida de David y cómo eso nos conecta luego al final con la persona de Cristo. Entonces, ¿cuál es mi propósito, hermanos? Que cuando usted vaya ahora a leer el libro de Génesis, usted lo lea con un mejor entendimiento de estas cosas que estamos mencionando. Y esto le ayuda, hermanos, a usted emocionarse y maravillarse al entender más y a conocer más a Cristo a través de, en este caso, del libro de Génesis y en la próxima clase a través de todo el Antiguo Testamento. Una buena noticia, hermanos, que le tenemos es que Dani Jiménez menciona ahí que Dios mediante la semana que viene tendremos estas clases disponibles en nuestro canal de YouTube. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que las clases que hemos dado hasta hoy y ya a partir de ahora cada clase se va a subir a YouTube para que usted pueda accesar a ella y pueda en ese sentido repasar, si no entendió algo, volver para atrás y pueda en ese sentido edificarse más con esto. Hermano, aquí hemos venido a aprender. Yo sé que a veces es difícil captarlo todo, hermano, pero trate de agarrar lo que usted pueda y en lo que usted pueda agarrar, gócese en el entendimiento de la palabra de Dios y de la persona de Cristo a través de su palabra. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Podemos tomar, si tienen una pregunta, 5 minutos y con eso terminamos la clase. Espectacular la clase, profesor. La he amado mucho. Amén. Gracias. De mis favoritas, vaya, en la sesión de domingo. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, doña Patricia, sí. Cuando ahí ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se multiplica, que el faraón quiere manda a matar los niños varones. Eso se puede también decir que es un intento de la simiente de la serpiente de destruir la descendencia de los varones. La simiente, sí, evidentemente. Ahí vemos la simiente de la serpiente queriendo destruir la simiente de la mujer. Si mataban a los varones, ¿qué iba a pasar? No se iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15. Cada vez que había un intento de eso, era como un ataque espectacular de la simiente del maligno, como por ejemplo también cuando Amán, que quiso exterminar a todos los judíos. Exactamente. O sea, todo eso exactamente. O cuando David peleó con Goliat,
Ahí vemos la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Qué pasaba si Goliat mataba a David? No se iba a cumplir la simiente que es Cristo. O sea que, qué bueno que usted mencione eso, Jean Patricia, porque ahora ustedes van a ver, hermanos, cómo de repente los mismos textos que a lo mejor ustedes han leído por años, de repente van a hacer unas conexiones que usted en su vida había hecho. Y cuando usted hace esa conexión, usted puede ver cómo se puede conectar todo con la persona de Cristo sin alegorizar la Biblia. O sea, siendo fiel al texto y siendo fiel al significado primario del texto, pero conectándolo, haciendo de Cristo el personaje central. O sea, que también, o sea, David y Goliat es un ejemplo, ese texto de lo que usted menciona, creo que es en Esther, definitivamente. Es así, que de hecho, yo no quiero adelantar, a mí me encantan tantas cosas de eso que me gustaría mencionar, pero el personaje principal del libro de Esther no es Esther. No es Esther. O sea que es Mardoqueo. Entonces, pero ya vamos a ver eso cuando lleguemos a ese Mardoqueo, es que se conecta con Cristo y después vamos a ver cómo el mismo libro nos lo señala. Pero nada, eso seguiremos viendo algunas de estas cosas más adelante. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Excelente, hermano. Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias, gracias. Bien. Bueno, hermanos, sí. Pero mi esposa tiene una pregunta. La promesa, ponte aquí. ¿Desde aquí? Okay. La promesa que se le dice a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra. Todas las familias. Eso tiene que hablar necesariamente de Cristo, porque Abraham no pudo cumplir eso. Él solamente fue patriarca o de él nació una sola nación. Sí, o sea, la simiente, en tu simiente serán medidas todas las tierras. O sea, a través de Cristo, todos somos hijos de Abraham. Eso es lo que dice Génesis 3. O sea, que no se puede aplicar al pueblo, por eso es... Sí, se puede aplicar al pueblo, porque o sea, lo que pasa es que Lenny pregunta la promesa de Abraham cuando dice que en su simiente. Nosotros tenemos, hermano, déjeme hacer esta declaración, así como tenemos que conectarlo con Cristo, acostumbrémonos a conectarlo, pero sin brincar, sino mirando el todo. O sea, cuando Dios le da esa promesa a Abraham, esa promesa se cumple también en Israel. Israel es la simiente corporativa. Por eso que dice, de ti saldrá una gran nación y en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Por eso es que a lo largo del Antiguo Testamento se dice que los que iban a bendecir a Israel serán bendecidos y los que maldicieran a Israel serán malditos. O sea, es un cumplimiento de esa promesa. Pero sigue siendo un cumplimiento parcial. El cumplimiento total y pleno es Jesucristo. O sea que por eso es que en Israel vemos un cumplimiento parcial, pero que se cumple plenamente en la persona de Cristo. Yo no sé si se entendió esto lo que acabo de decir ahora, hermano Francisco. Sí, pero tenemos que ver que Jesús era judío. Entonces, a través de Abraham, de la descendencia de Abraham como judío viene Jesucristo y Jesucristo redime a todo el mundo. Sí, correcto, correcto. No, por eso decimos que el cumplimiento pleno es a través de Cristo. Es a través de Cristo. Pero eso no quita que hubo un cumplimiento parcial cuando la nación de Israel como tal. O sea, ese es mi punto. Pero al final Pablo dice, es de Cristo principalmente.